Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, a el último programa de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa donde analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y también, por supuesto, en el mundo. Hoy ha sido un día de noticias importantes. Aumentamos en 22 casos los contagiados por COVID-19. El ministro de Salud, Daniel Salas, anunció también el día de hoy que se mantienen las reaperturas para el próximo lunes, entre ellos los restaurantes que podrán estar abiertos los fines de semana, entre otros locales. Lo que sí se pospuso es la apertura de los parques. Eso se echó para atrás, no está listo. Otro tema de conversación esta tarde: yo he sido muy criticado el día de hoy porque coloqué un tuit y un posteo en mis redes sociales señalando que entiendo que el ministro de Salud esté cansado, pero que uno no puede decir, no puede salir a decirle al país que resista y que sea fuerte con el tono de frustración que nos mostró el ministro de Salud. E insisto, yo entiendo a don Daniel Salas, lo conozco, es una gran persona. Don Daniel Salas es un gran profesional, ha hecho un extraordinario trabajo en el Ministerio de Salud, pero en política hay que tener cuidado con las formas también. Y cuando digo hay que tener cuidado con las formas, hay que tener cuidado que la forma de lo que se dice no sea contradictorio con el contenido de lo que se dice. Entonces, si usted sale, sea quien sea, a decirle al país que por favor ponga fuerza a mantener las medidas, pero lo hace desde un tono absolutamente frustrado, genera dos cosas. Uno, que pierde fuerza el mensaje clave, que es que tengamos fuerza para mantener las medidas. Y la otra es que entonces la forma se vuelve también un objeto para comentar. Y vean que hoy se ha comentado, yo lo he hecho, pero lo hemos hecho muchísimas personas. ¿Qué le pasa al ministro de Salud? Y entonces empiezan conjeturas muy complicadas: si es que va a renunciar, si es que está enfermo, si es que le están doblando el brazo, si es que no está de acuerdo con las medidas. Y entonces ven que hoy nadie habla de los 22 casos que hay, sino habla de la actitud del ministro de Salud. Esa es mi crítica en términos de comunicación, y es una crítica constructiva, en el sentido de que efectivamente el ministro es un ser humano, efectivamente debe estar muy cansado, debe estar también muy frustrado, pero cuando usted está así, entonces Presidencia escogería otro vocero ese día para que el mensaje no sea contradictorio. Estados Unidos ha anunciado esta tarde que abandona la Organización Mundial de la Salud. Es un durísimo golpe para esa organización internacional. Si uno está atento a los tweets de Donald Trump, pudo haber previsto esto más temprano, porque Trump puso un tweet hoy en la mañana que decía China, nada más China. Y resulta que hace un momento ha dado unas declaraciones donde dice, bueno, Estados Unidos ha decidido abandonar la Organización Mundial de la Salud hoy por no plantear las reformas que se les ha solicitado, y agudiza, además hizo una fuerte crítica contra China, ha criticado además la posición de China respecto a Hong Kong. Y entramos en otro escenario inédito. Digo, es probable que usted en casa o donde nos esté escuchando diga, ¿y sí? ¿Y qué? Que se salga. Bueno, es que más del 90% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud depende de los Estados Unidos, y estamos en la peor pandemia de los tiempos posmodernos. 2:12. Esta semana entró en vigencia el matrimonio igualitario en Costa Rica, una deuda que tenía el Estado costarricense con una población en específico que desde 2006 ha intentado por medio de la justicia hacer valer ese derecho, y que ante la incapacidad del sistema político para encontrarle una solución al tema, esa población tuvo que acudir a una instancia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de una opinión consultiva, es una pregunta que se le hace a la Corte,
nos manda la respuesta y resulta que Costa Rica había decidido ya desde hace muchos años que las respuestas de las opiniones consultivas son vinculantes para el Estado costarricense. Aún así, el caso lo revisó la Sala Constitucional, quien en un voto muy particular, por mayoría, decidió que era vinculante y le dio 18 meses, aún habiendo estipulado una violación de tanto tiempo, le dio 18 meses al sistema político para que regulara no el matrimonio igualitario, porque ya entra en vigencia, sino los aspectos que rodean ese matrimonio igualitario. Y ante la incapacidad del sistema político de hacerlo, el 26 de mayo, el martes, empezó a regir el matrimonio igualitario en Costa Rica. Nos convertimos en el país número 29 en el mundo en respetar esos derechos, y le correspondió a una persona que es jueza de familia de desamparados, pero que además es magistrada suplente, registrar el primer matrimonio civil igualitario ante un juzgado de la República, y lo que es el destino es que esa jueza, Maureen Solís, había iniciado desde 2011 una serie de consultas con el fin de que la Sala Constitucional tuviera claro que no podía depender de criterios religiosos en el ámbito civil. Hoy doña Maureen está conmigo aquí en Matices. Doña Maureen, bienvenida. Permítame nada más. ¿Puedes tripar el botón rojo? Exactamente. Y volver un poquitico el micrófono. Bienvenida. Doña Maureen, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a hacer algo que normalmente no hago al aire, pero yo quiero café. ¿Usted quiere café? Uy, sí. Sí, bueno. Le agradezco. Sí. 2 cafés entonces, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido la introducción que hice respecto al tema? Porque yo sigo pensando que bueno, si el sistema político fracasó, porque lo hizo en la obligación que tenía de reconocer un derecho, pues no quedó otra forma que judicializar el tema, incluso judicializarlo a nivel internacional. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy una persona asertiva. Me parece que eso es importante indicarlo con la finalidad de limitar mi participación a temas muy puntuales. Primero, no puedo conversar sobre el proceso que tengo en curso. Lo tengo clarísimo. ¿Verdad? Y en segundo lugar, tampoco la ley orgánica del Poder Judicial me permite hacer críticas, felicitaciones, ¿verdad?, a funcionarios o funcionarias judiciales. Está expresamente prohibido, judiciales no, sino en general, digamos, felicitaciones o reproches, ¿verdad?, así lo dice la ley orgánica. Entonces, sobre ese tema en particular no me voy a referir, al menos así como usted me lo plantea. Sí le voy a decir algo, vea. Por la riqueza que ha tenido el sistema judicial costarricense, a partir de la creación de la Sala Constitucional en el año 1989, por todos los aportes que la Sala Constitucional ha hecho al derecho constitucional de familia, que sin esa sala no seríamos lo que hoy somos, yo habría estado feliz que desde un principio el tema habría sido abordado por la sala y declarado la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 directamente, sin otorgar ningún plazo, porque lo que es inconstitucional hoy, dentro de 18 meses lo va a hacer igual. Entonces, ¿por qué no declararlo hoy? El tema de qué ocurrió o qué no ocurrió, las acciones o omisiones en que ocurrió la Asamblea Legislativa, eso es un tema que la historia lo analizará y lo contará y pasará sus facturas, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir es que tal vez la inactividad en general tiene una explicación, ¿verdad? No quiere decir que se justifique, pero sí hay muchas cosas que en esta vida se explican aunque no se justifican. O al revés, se explican y a la vez se justifican. Mire, las reglas que regulan la conducta humana son 4. Para vivir en sociedad, nosotros hemos diseñado 4 normas de conducta. La primera, sin un orden específico, ¿verdad? La primera son las normas de carácter jurídico. Las normas de carácter religioso, las normas de carácter moral y las normas de trato social. Hoy en día vemos cómo una norma de trato social es perfectamente posible que nos salve la vida. Aprender a estornudar. No estornudarle en la cara a nadie, ¿verdad? Es una norma de trato social que, insisto, lo he dicho muchas veces, debemos haberlo aprendido desde la infancia. Y hoy en el siglo XXI estamos aprendiendo lo importante que es saber estornudar.
El incumplimiento de esas normas de trato social puede generar la necesidad de acudir a normas de carácter jurídico, como por ejemplo la implementación de medidas sanitarias para poder salvar a la población. Ese es un ejemplo de la coexistencia que existen entre las 4 normas que rigen la conducta humana. Ahora bien, quienes hemos estudiado Derecho, sabemos perfectamente que en las universidades nos engañaron, porque nos dijeron y nos formaron partiendo de que el fenómeno legal se estudiaba a partir únicamente del componente normativo. Y no es cierto. Para darme a entender, por respeto a la audiencia, considerando que los jueces y las juezas tenemos una función de alfabetización jurídica, es decir, tenemos que explicarle a la población qué es lo que dice el derecho, el fenómeno legal se concentra básicamente al analizar el componente normativo en que el derecho se centra en normas y nada más. Y la norma, nos enseñaron, insisto, nos engañaron en las universidades, porque a todos nos ha pasado, nos dijeron que el componente normativo estaba nutrido por un supuesto de hecho, una hipótesis y un efecto jurídico. En el ejemplo más sencillo, pues quien dé muerte a alguien va a ir a la cárcel, ¿verdad? El supuesto hecho y el efecto. Pero resulta que eso no es cierto. El fenómeno legal está nutrido, además del componente formal, de un componente que se llama político-cultural y el componente estructural. El componente político-cultural es, muchas gracias, es básicamente lo que la gente dice que la ley dice, pero que en realidad la ley no lo dice. En palabras muy simples, son chismes jurídicos. Luego tenemos el componente estructural, que es lo que las autoridades, quienes ejercemos función pública, en el campo administrativo, en el campo judicial, en el campo legislativo, decimos que la ley dice. A veces ese componente estructural se apega al componente normativo, a veces no. Y tenemos el componente formal, que para el caso costarricense, quiero destacar esto, es un componente formal reforzado. ¿Por qué reforzado? Bueno, porque de acuerdo a nuestro sistema jurídico, los pronunciamientos de la Sala Constitucional tienen efecto vinculante, y en materia de derechos humanos, los instrumentos internacionales, formales o no, tienen efecto de aplicación inmediata en Costa Rica, es decir, no necesitan pasar por la Asamblea Legislativa, pero muy especialmente se colocan con rango supraconstitucional. Ese es el marco normativo que tiene nuestro país. Entonces, cuando se trata de pasar algo por la Asamblea Legislativa, tenemos una coexistencia entre el componente estructural, el componente político-cultural y el componente formal. Entonces, legislar no es una tarea fácil. Aplicar la ley no es una tarea fácil. Interpretar la ley no es una tarea fácil. En el campo en el que yo me desempeño como administradora de justicia, el primer ejercicio indispensable para una aplicación correcta del derecho es tomar conciencia de mis propios prejuicios, mitos, estereotipos y preconceptos. Esa es la única forma de garantizarle a la ciudadanía el ejercicio de la judicatura en total independencia. De lo contrario, yo dictaría una sentencia a partir de mis prejuicios, es decir, haría una lectura del componente normativo, haría una expresión del componente estructural y una expresión del componente político-cultural en una sentencia. Es decir, no dictaría el derecho, dictaría prejuicios. Utilizaría una sentencia con la finalidad de extender mi criterio personal sobre un determinado tema, cuando en realidad he sido contratada para emitir un juicio eminentemente legal, atendiendo a que el fenómeno legal se nutre del componente normativo, el componente estructural y, como le dije, el político-cultural. En mi quehacer, por ejemplo, ahora que tenemos una gran herramienta como son las redes sociales, a mí me encanta dar seguimiento, porque eso me da una idea de cuál es el componente político-cultural que existe, es decir, qué es lo que la población cree que dice una ley y que en realidad no dice. Por ejemplo, en materia del matrimonio entre personas del mismo sexo, me causa profunda admiración la ignorancia de algunas personas que se atreven a afirmar que por haber incorporado el matrimonio entre personas del mismo sexo al ordenamiento jurídico costarricense a partir del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y del pronunciamiento de la Sala Constitucional, así como la omisión de parte de la Asamblea Legislativa en el contexto que ya conocemos, automáticamente las personas del mismo sexo pueden adoptar. Eso es una falacia. Como también lo es el hecho de que alguien diga que porque se aprobó este matrimonio en estas circunstancias, ahora una persona menor de edad podrá casarse y diciéndose homosexual. Esto también es otra falacia. Y voy a explicar por qué, si me lo permite. En primer lugar, la orientación sexual es uno de los extremos de la personalidad. Es decir, no define a la persona. No define sus valores, no define su salud mental, no define sus habilidades para estar integrado en sociedad. Es un tema que corresponde única y exclusivamente a su vida personal. Entonces, una determinada orientación sexual no es un factor determinante para que una persona pueda tener de manera natural un hijo o una hija. Y si no existe ese limitante en el tema específico de la biología, propiamente la afiliación biológica o natural, tampoco podría existirlo en el tema de la adopción. Es decir, si X persona puede tener un hijo de manera natural, ¿por qué no podría adoptar también? Ahora, en materia de adopción, que es una forma de establecer la afiliación conjuntamente con las técnicas de reproducción humana asistida, tiene que quedar muy claro para la población que adoptar no es un derecho. No existe en el ordenamiento jurídico costarricense el derecho a adoptar. Lo que existe es el derecho a ser adoptado. Y ese derecho se conjuga porque la adopción es un proceso de orden jurídico, sociojurídico, que permite integrar a una persona a una familia que lo recibe para todo efecto y se desliga de la familia biológica para todo efecto, excepto en el tema de impedimentos para contraer matrimonio, porque una de las finalidades que tiene el ordenamiento jurídico es evitar la generación de enfermedades que puedan ocasionarse a partir de los rasgos genéticos similares. Entonces, las personas homosexuales en nuestro país, antes de este fatídico para algunos 26 de mayo del año en curso, siempre han podido adoptar y su gestión dependía específicamente de que pudieran demostrar en un proceso judicial que reunían las condiciones idóneas con la finalidad de ejercer habilidades parentales que permitieran criar a un niño o a una niña e incorporarlo de manera sana a la sociedad. Luego del 26 de mayo, lo que ocurre es que la adopción cambia, porque la que estaba antes y la que tenían acceso es la adopción de carácter individual. Hoy en día, a partir de la inconstitucionalidad del artículo 242 también del Código de Familia, en el sentido de que prospera también la unión de hecho regular entre personas del mismo sexo, y a partir de la incorporación del matrimonio para las personas del mismo sexo, entran dos tipos de adopción a regir. Una es la adopción por integración, es decir, la posibilidad de que una persona pueda adoptar al hijo o a la hija de su pareja. Y dos, la adopción conjunta, que sería la que realizan la pareja como un todo. Como una familia. Es que son una familia. ¿Sí? Eliminemos la expresión como, son una familia. Digamos, a lo que me refiero es que como se podía hacer antes del 26 de mayo, en lo que consideraba la normativa una familia, hoy, integrados al ordenamiento jurídico, una familia, producto de un matrimonio igualitario, puede adoptar bajo esa figura. Es correcto. Ahora bien, igual, lo que corresponde es determinar si reúnen las habilidades parentales para poder incorporar a una persona menor de edad a su familia y poder hacerlo, como dicen, una persona de bien. Si son buenos padres. Es correcto. El concepto de buenos padres, le digo que es un concepto muy subjetivo, porque alguien podría creer que una buena madre es aquella que posterga o anula su vida personal, no ejerce nunca su profesión, no estudia y se dedica exclusivamente a los hijos, y otra persona podría creer que ser buena madre es la madre que está feliz con su vida y que no se centra única y exclusivamente en su maternidad. Entonces, lo que usted acaba de decir, buena madre, es un concepto muy, muy subjetivo, que tiene una carga fuerte en el componente político-cultural. Doña Manu, ¿y cómo fue que usted lo refirió? ¿Cómo fue que usted lo refirió? ¿Que tienen que probar que son? Que actúan de consumo,
que actúa en conjunto. Que actúan en conjunto con el fin de integrar a una persona, a la familia, ¿verdad? Para formarlo y hacerlo una persona de bien. Ok, muy bien. Es mucho más específico claramente que la otra frase. Exactamente. Sí, porque es que, como le digo, lo que una persona considera buen padre o buena madre es muy, muy subjetivo. Incluso tenemos un problema enorme. Hay gente que cree todavía que golpear a los hijos es ser buen padre y ser buena madre. Entonces, por eso le hago la observación. Ahora entonces, siempre antes del 26 de mayo y después del 26 de mayo, la idoneidad para el ejercicio de habilidades parentales siempre ha sido un tema y seguirá siendo un tema que corresponderá a la jurisdicción de familia en cualquier tipo de adopción, sea de personas heterosexuales en una adopción individual, de personas homosexuales en una adopción individual o de personas heterosexuales o homosexuales en una adopción por integración o en una adopción conjunta. Pero, doña Maureen, bajo el ordenamiento jurídico actual integrado, la resolución de la Sala Constitucional y la opinión consultiva de la Corte Interamericana, hoy no tendría absolutamente ningún peso la vida sexual o la preferencia sexual de una persona o de una pareja en la adopción. Antes del 26 de mayo sí lo tenía, porque le impedía, si me permite argumentar, le impedía dos formas de adopción. Bueno, en ese punto sí, no tenía acceso a tener la adopción por integración o la adopción conjunta, eso lleva razón. Sin embargo, es muy importante tener claro, la orientación sexual en el Código de Familia no está definida como un requisito o un elemento a evaluar para determinar la idoneidad de una persona para adoptar. Eso es muy importante. Sí, y se lo agradezco que lo aclare, pero antes, incluso omitiéndose en la ley, porque no decía eso, en la práctica lo dejaba por fuera de esos dos modelos de adopción. Sí, y una cosa es, en el tema normativo, no está prohibida, no estaba ni está ahora prohibida la adopción por una determinada orientación sexual, pero en el componente político-cultural sí. Es decir, la gente sigue pensando y asociando una determinada orientación sexual con el abuso de personas menores de edad, cuando eso no tiene ningún rigor científico. Es decir, en mi condición de juzgadora, yo llevo más de 25 años de trabajar en esto y le puedo decir que los casos que he visto son niños abusados sexualmente por su papá, por su hermano, por su primo, por todos sus familiares, porque a veces pasa que son varios, y son personas que supuestamente tienen una vida digamos, en temas de orientación sexual socialmente aceptada. Entonces, sobre ciencia no se opina. La ciencia se rebate con estudios muy específicos que nos permitan concluir y afirmar que toda persona homosexual es una persona pervertida en el tema de niños y de personas menores de edad. Otro tema que quería decirle, que ya lo había mencionado, es que es falso que una persona menor de edad pueda casarse en Costa Rica y decirse que tiene una determinada orientación sexual y casarse. No. Yo incluso le diría que yo me habría opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo si Costa Rica no hubiera ajustado su legislación como lo hizo en el año 2007 y 2017, eliminando el matrimonio entre personas menores de edad. Pero no por el matrimonio del mismo sexo, sino porque estoy absolutamente convencida que cuando se es menor de edad no se reúnen las condiciones para casarse. Claro, de hecho usted... Una persona no puede formular un proyecto de vida en esos temas. De hecho, usted ha sido consistente respecto a su dicho con respecto a los hechos. Usted logró frenar hace algunos años, no recuerdo cuál fue el año en particular, si usted lo recuerda, doña Maureen, pero hace algunos años usted logró frenar un matrimonio que pretendía inscribirse entre un hombre de 45 años, si no me falla la memoria, y una menor de 13. Ella empezó la relación cuando tenían 13 y hicieron la gestión cuando cumplía 15 años. Así es, y usted no solo se la negó, sino que generó una medida cautelar muy interesante, advirtiéndole al registro civil que no podía inscribir ese matrimonio. Sí, yo no, la columna vertebral del matrimonio es el consentimiento.
Entonces, una persona para que pueda consentir tiene que estar en posibilidad de tomar decisiones y de medir las consecuencias de sus actos. Es decir, definir un proyecto de vida y hacerle frente a ese proyecto de vida con todas las posiciones que se puedan generar a nivel positivo y negativo, porque sabemos que el matrimonio es difícil. O sea, nadie puede decir que tiene un matrimonio absolutamente divino y que nunca ha pasado por ninguna crisis, porque los matrimonios son difíciles. No es una tarea fácil que una persona se case. Por eso es que a mí me da un poco de risa que la gente se queje tanto porque las personas del mismo sexo decidieron casarse, pues de ahí decidieron tener en su vida una complicación adicional, decidieron ponerse una condición de que les permita ser demandados por pensión y apremiados y que no puedan disponer de sus bienes libremente. O sea, quisieron complicarse la existencia, y aquí aplica un refrán: quien por su gusto muere, que lo entierren de pie. O es decir, si se unen si se unen por medio de matrimonio o inician una convivencia, unión de hecho, pues deberán ajustarse a todos los efectos que de eso se generan. Sí, usted no se imagina cuántas veces he escuchado yo la frase esta semana: es que no saben dónde se metieron. pero bueno, permítame, porque hasta el momento he derribado varios mitos y simplemente quiero repasarlos en términos sencillos. Uno es, mito 1, el martes las parejas de personas del mismo sexo desde el martes pueden adoptar niños. Eso es un mito, ya lo podían hacer de manera individual, pero ahora sí lo pueden hacer bajo dos modalidades más: la de integración y la de adopción conjunta. Ok, la adopción conjunta, ese era el mito 1. Mito 2, el ordenamiento jurídico que entró a regir el martes permite las uniones y los matrimonios entre personas mayores de edad y menores de edad. Eso tampoco es cierto. En Costa Rica está prohibido, dichosamente, de manera más tajante, desde 2017 estas uniones. Sí, 2007 la primera reforma y 2017 la segunda. Pero voy a decirle que me encanta haberle invitado, porque nunca había logrado explicar en palabras sencillas una cosa que yo percibía, que le he dicho varias veces, pero usted la ha simplificado de manera genial en la primera parte del programa. Déjeme explicarme con un ejemplo. Cuando el registro civil dijo que en la cédula no tenía que ir el género, entonces usted no se imagina la cantidad de mensajes que recibimos los medios de comunicación que decían: están violando mi derecho a que yo en la cédula tenga mi género. Incluso tuve esa discusión con familiares cercanos y decía: ¿y quién te dijo que eso era un derecho? O sea, ¿dónde está el derecho de, yo tengo el derecho a que diga M en mi cédula, o tengo derecho a que diga, ¿dónde está ese derecho contemplado para que te lo estén violando? Y entonces usted lo ha resumido muy bien. A veces nos inventamos, permítame la simplificación, derechos que no están reconocidos. O por ejemplo, usted va caminando en la calle, ve a dos personas del mismo sexo besándose, y usted dice: es que están violando mi derecho. Y usted dice: ¿su derecho a qué? O sea, yo no encuentro en la Constitución ningún derecho que dice: yo tengo derecho a no ver besos en la vía pública. O sea, son derechos realmente que nos generamos en la convivencia social o en el ámbito social de la interpretación de lo que dice la normativa, doña Maureen. Muy bien. En este tema es muy importante entender que la sociedad nos ha impuesto diferentes cosas. La sociedad está organizada a partir de lo que se denomina el sexo legal. Tal vez la población se va a alarmar con lo que voy a decir, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Existen 9 sexos, no 2. Por ejemplo, existe el sexo psíquico, el sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo morfológico, el sexo legal, y otra variedad más. La sociedad ha apostado única y exclusivamente por organizarnos a partir del sexo legal. Ese sexo legal lo establece la persona profesional en medicina al momento del nacimiento a partir de lo que visualmente observa en el área genital. Punto. Es decir, no coincide necesariamente con el sexo cromosómico, con el sexo gonadal o incluso con el sexo morfológico. Voy a poner un ejemplo. Una persona puede tener órganos sexuales externos y sin embargo cromosómicamente tiene los cromosomas que corresponden a una estructura genética femenina o una estructura genética masculina. La variedad es enorme, las posibilidades son muchas, pero la sociedad, a partir de la medicina, se ha organizado así. Entonces todas las personas hemos sido inscritas en el registro a partir del sexo legal. Entonces, que la sociedad
todavía no haya comprendido eso, es un tema del componente político-cultural. Está muy arraigado que en Costa Rica o en el mundo solo existen 2 tipos de sexo, cuando en realidad es plural. Ahora, cada persona, hay personas que pueden tener una coincidencia entre todos, es decir, que su sexo legal, su sexo cromosómico, su sexo psíquico, su sexo gonadal, su sexo morfológico, todo coincide. Y la persona está totalmente en armonía, ¿verdad? Y socialmente es aceptada porque tiene todo en armonía. Pero puede ser que haya una persona que no lo tenga. Puede ser una persona que psíquicamente se visualiza, se expresa y necesita considerarse mujer o necesita considerarse hombre, aunque cromosómicamente, gonadal, morfológicamente o legal sea otra cosa. Por eso es que la operación de cambio de sexo no existe. Es decir, cromosómicamente somos lo que somos. Lo que puede existir es un cambio morfológico a partir de una operación de cambio de sexo. Y ese cambio morfológico coincidirá con el sexo psíquico que la persona tenga y a partir de ahí expresa su sexualidad o en este caso su orientación. Entonces, cuando las personas dicen, es que me quitaron el género de la cédula, no le mi quitaron. Derecho, me violaron mi derecho. No le quitaron nada, más bien es al contrario. El Estado dejó de imponerle el sexo legal. Es que vea qué interesante lo que usted acaba de decir. Digamos que yo me dé cuenta hoy, bueno, hoy no, ya no está, hace 2 o 3 años, yo saco la cédula y dice femenino, yo. Ok, y entonces yo voy al registro civil y les digo, señores, vean, hay una equivocación en mi cédula dice femenino. Entonces seguramente la explicación del registro civil hace 3 años era, de Randall, lo sentimos, cuando usted nació, el doctor que estaba ahí seguro utilizaba anteojos más gruesos que los suyos y entonces vio que usted tenía vagina en lugar de pene y le puso femenino. Entonces yo le hubiera dicho al funcionario del registro civil, perdón, pero no, yo soy hombre, y me ha dicho, y salado, el doctor dijo cuando lo vio que usted es mujer y es mujer. Y yo decía, no, suave, pero es que yo físicamente soy hombre, psíquicamente soy hombre y genéticamente soy hombre. Y me decía, no, salado, el doctor dijo que usted era mujer y a ver cómo se acomoda, pero usted es mujer. Ya me van a caer por el ejemplo, no importa, pero lo que quiero mostrar es la ridiculez de contradecir el sexo que uno psíquicamente tiene. Puse el ejemplo con el físico o con el legal, pero es exactamente la misma contradicción en cualquiera de los géneros que usted me ha mostrado esta tarde. Claro, es que en realidad lo que ocurrió a partir de la acertada adecuación de las políticas del registro civil al pronunciamiento de la Corte Interamericana, más bien lo que hizo el Estado es liberarnos de la presión que conlleva. Perdón, es que ya me cayeron por el comentario como yo sospeché, pero no solo eso, es que me dicen, Randall, ese ejemplo es absurdo y nunca pasó. Dice Mil Luis Gons, ¿sabes qué? Sí pasó ese ejemplo que yo di, sí pasó, y a una persona le registraron la cédula un sexo diferente a lo que morfológicamente se notaba cuando nació, y eso permitió uno de los casos de los que no puede hablar doña Maureen, pero yo sí lo puedo hacer, y entonces eso permitió que hace unos años el abogado Marco Castillo casara a 2 mujeres, una de ellas con una equivocación en la cédula que decía masculino. Eso generó una anulación de ese matrimonio y una suspensión del abogado Marco Castillo, que interpuso el juez Francis Porras, que ahora, después de que doña Maureen casó el martes pasado a Marco con su esposo hoy, que no recuerdo cómo se llama, Rodrigo, ese juez se hizo pasar por litigante, porque los jueces no pueden litigar, y intentó engañar a la administración pública pidiendo la nulidad de ese matrimonio de don Marco y don Rodrigo. Lo dije yo porque doña Maureen no puede decir una sola palabra de lo que yo acabo de pronunciar, pero ves que sí pasó eso, le pusieron a una persona el género diferente en la cédula y tuvo efectos jurídicos a los años. Doña Maureen, perdón que le interrumpiera. No, lo que quiero decir entonces es que la adecuación que hizo el registro civil en temas de registración es precisamente liberar a la persona, liberar a la población de la carga que impuso el Estado de considerar la organización social a partir del sexo legal. Eso fue lo que hizo el registro civil. Entonces le quitó
a la población, digámoslo así, esa carga. ¿Y por qué es una carga? Bueno, porque, insisto, lo que se ve, ¿verdad?, a nivel morfológico o a nivel gonadal no necesariamente es lo mismo a nivel cromosómico. Ahora quisiera decir otra cosa. En el caso de nuestro Código de Familia, me voy a referir muy específicamente a un inciso del artículo 15. Dice, es anulable el matrimonio en el caso de que uno o ambos cónyuges hayan consentido por violencia o miedo grave o por error en cuanto a la identidad del otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en nuestro país, antes del 26 de mayo y después del 26 de mayo, podía casarse una persona transexual con una persona heterosexual, una persona homosexual, podía haberse casado, mientras que estuviera la diferencia de sexo, el sexo legal, digamos, que informara el registro. El único cuidado que teníamos que tener las autoridades judiciales, al menos cuando nosotros casamos, es que la persona que está contrayendo matrimonio conozca esa situación tan íntima respecto de su pareja, para que después no vaya a alegar que existe un error en la identidad del otro. Es decir, yo me casé con X persona pensando que tenía este sexo y resulta que al final tenía otro. Pero ese es un tema de la vida privada. Claro, eso es un tema de la vida privada. Pero entonces lo que me está diciendo doña Maureen es que una chica trans, una mujer trans, ¿ok?, que voy a explicar, era legalmente un hombre que se siente mujer y aparenta, digamos, se autoaparenta ser mujer, ¿ok? Si se casaba con un hombre, no había problema. No. Una cédula decía femenino, una cédula decía masculino, vamos. Lo único que tenía usted que asegurar es que ese hombre supiera que era una mujer trans. Exactamente. Okay. Otro tema es que antes también del 26 de mayo, y se ha mantenido así ahora, era perfectamente posible que una persona heterosexual se casara con una persona homosexual. Sí. ¿Por qué? En esto quiero ser muy clara. La prohibición que tenía el inciso 6 del artículo 14 se refería al sexo, no a la orientación sexual. Entonces, yo como persona juzgadora no podía en un matrimonio, y ni puedo ahora tampoco decir, bueno, usted se casa, usted es hombre, usted es mujer, y cuál es su orientación sexual. Se están casando. Y si no tengo ningún elemento para considerar que se trata de un matrimonio simulado con el fin de obtener alguno de los beneficios que se derivan del matrimonio, no tengo por qué no autorizarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a usted y a la población? El ordenamiento jurídico costarricense, poco a poco, desde hace mucho tiempo, con un código, a pesar que tenemos muy antiguo y que ha sido en algunos temas reformado con la reforma introducida con el Código Procesal de Familia, que todavía no entra a regir, es un código que, si bien podía estar mejor, en algo ha servido y en mucho sirve para ir introduciendo un poco este tema de la orientación sexual y los derechos en las familias. Otro ejemplo que quiero ponerle también es muy específico del artículo 173 del Código de Familia, y tal vez para aquellas personas que están obligadas al pago de alimentos, ¿verdad?, puedan comprender la trascendencia y la enorme virtud que tiene el Código de Familia nuestro, que yo diría que con sabiduría, cuando se introdujo la reforma al Código para incorporar la unión de hecho, las personas legisladoras que estuvieron en ese momento responsables de esa ley tuvieron una visión. Habría que estudiar la exposición de motivos para saber si fue de manera consciente o no, ¿verdad? Pero dice claramente el artículo 173, no existirá obligación de proporcionar alimentos. Y en el caso muy específico del inciso, vamos a ver, del inciso 6, dice, entre excónyuges, cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias o establezca una convivencia de hecho. Es decir, la norma no se refiere a una unión de hecho. ¿Por qué no se refiere a una unión de hecho? Bueno, porque una unión de hecho, de acuerdo al artículo 242 del Código de Familia, es un proyecto de vida antes del 26 de mayo en este país. Es un proyecto de vida entre dos personas de diferente sexo, que por más de 3 años, en forma única, pública,
estable, realizaron ese proyecto de vida y entonces la ley le otorga la condición de una unión de hecho. ¿Qué es lo que le falta a la unión de hecho para hacer un matrimonio? Firmar el papel. Eso es lo que le falta. Es lo único. Entonces, la norma establece, la que acabo de leer, establece una convivencia de hecho, no una unión, con la finalidad de no ser rigurosos y de decir, bueno, si va a ser una unión de hecho, entonces solamente puede ser una unión de hecho con los temas, con los requisitos que ya dije. Y vea lo grave, si usted y yo estamos casados y nos divorciamos y por alguna razón yo terminé obligada al pago de alimentos y yo le estoy pagando a usted una pensión y me doy cuenta que usted ahora terminó dándose cuenta de su verdadera orientación sexual e inició una convivencia con otro hombre, basta con que usted la inicie para que yo pueda decir, bueno, no tengo que pagarle alimentos y pueda exponerlo ante un juez y un juez pueda valorar si efectivamente existe o no una convivencia, pero no se requiere una unión. O sea, yo no tengo que pasar más de 3 años pagándole a usted pensión. Claro. Desde el primer instante en el que usted verifica que existe, sí, claro. Hay situaciones, incluso puede ser tan fácil como que usted a su nueva pareja simplemente le afectó la casa al patrimonio familiar y ahora usted declaró entonces ante un registro público que convive con X persona que es de su mismo sexo y entonces usted ya está ante un registro público, usted está acreditando que tiene una convivencia. Entonces, ¿por qué yo voy a seguir pagando alimentos? La norma prevé convivencia, no prevé unión. Claro. Entonces, ahí empezamos a introducirle un poquito al ordenamiento jurídico, como a ir inyectando un poquito de aire en este tema. Entonces, yo diría, ¿por qué tanto susto, tanta preocupación? Yo creo que parte del desconocimiento de la población sobre el contenido de nuestro Código de Familia. Ahora bien, yo quisiera exponer una realidad que me parece que es muy importante. Cuando usted estudia las estadísticas del INEC y estudia las estadísticas del Poder Judicial, usted se va a dar cuenta de algo que es muy, muy interesante. Primero, las parejas en este país ya casi no se casan. Segundo, si lo hacen no es por la Iglesia Católica. Tercero, la mayoría de los matrimonios son civiles. Considerando los matrimonios por la Iglesia Católica, los matrimonios civiles, que ambos solamente pueden ser disueltos por vía judicial, nos damos cuenta que más del 50% de los pocos matrimonios que se realizan en este país terminan en divorcio. Esa es la realidad de las familias constituidas mediante matrimonio en este país. Segundo, cuando usted estudia esas estadísticas, se va a dar cuenta que la mayoría de los hijos son extramatrimoniales, es decir, principalmente las mujeres madres son madres divorciadas, madres en unión de hecho o madres solteras. Otra cosa que usted se va a dar cuenta es que en el caso de las mujeres en unión de hecho, es inexplicable, simplemente inexplicable, por qué si hay tanto niño y tanta niña que nace de madre que se encuentra unida en unión de hecho, ¿por qué esas uniones de hecho nunca son reconocidas en la vía judicial? Cuando usted estudie las estadísticas, se va a dar cuenta que son 20,000 niños nacidos de mujeres en unión de hecho y se reconocen anualmente 500 resoluciones. Claro. 500. ¿Qué es lo que está pasando? Es la falta de compromiso. Es la falta de compromiso. Las personas no quieren comprometerse en un proyecto de vida matrimonial, no quieren asumirlo con la seriedad que conlleva y no quieren asumir una unión de hecho con los efectos que se generan. Esa es la realidad de nuestras familias costarricenses. Ese es un dato interesantísimo, el que usted nos acaba de brindar. Luego tenemos otro problema. Lo más grave es que si la mayoría de los niños nacen de mujeres solteras y nacen de mujeres en uniones de hecho, vamos a establecer un tema de las presunciones de paternidad. La indefensión en la que se encuentran las personas menores de edad en este país en el tema de la asignación correcta de su apellido, de su filiación, es, mire, a mí es que se me escalofría el cuerpo. ¿Por qué?
Porque cuando usted analiza el artículo 92 del Código de Familia, usted se va a dar cuenta que cuando se introdujo la reforma para incorporar la unión de hecho, se generó el párrafo segundo del artículo 92, que dice: se presume la paternidad del hombre que, durante el periodo de la concepción, haya convivido en unión de hecho de conformidad con lo indicado en el título séptimo de este código. Pero ¿cómo opera esa presunción? ¿Cómo se realiza si las uniones de hecho no se inscriben cuando inician y no se inscriben tampoco cuando están en curso? Es una norma que no tiene aplicación. Sí. Entonces, como no existe un registro en nuestro país de uniones de hecho en curso, ni iniciadas, ¿verdad? Entonces, las mujeres que están en una unión de hecho y quedan embarazadas y nace la criatura, tienen dos opciones: que su pareja lo reconozca, o accionar para que el niño tenga la paternidad. Y accionar para que el niño, o sea, si usted tiene que demandar a la persona con la que usted está viviendo, claro, le puedo asegurar que esa unión no está muy bien, que digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las mujeres? No gestionar. Se termina la unión y los niños quedan sin papá. O sea, hubo un padre que estuvo ahí presente eventualmente, pero se termina la unión y el niño no tiene la filiación. Es ahí cuando la mujer tiene que empezar a mendigar la filiación de su hijo, pasando por un proceso judicial e incluso sometiéndose a una prueba de ADN, pasando por todo, cosa que hubo una convivencia. Y el tema se complica todavía más porque entonces durante todo ese tiempo es la mujer la que está manteniendo en soledad a la criatura, puesto que no puede exigir en la vía de alimentos una pensión al no estar establecida la paternidad. Vea usted el grave problema que tiene nuestro derecho de familia en la unión de hecho, y este problema también lo van a heredar las parejas homosexuales. O sea, van a heredar las mismas complicaciones que tiene hoy el ordenamiento jurídico para las parejas heterosexuales, también nos van a compartir las parejas del mismo sexo. Doña Maureen, permítame ir a una pausa comercial. Tengo varias preguntas respecto a lo que no está resuelto aún, y se va a ir porque ha pasado muy poco tiempo y se irá resolviendo respecto se presenten los casos, como lo que usted nos acaba de exponer. Son las 2:54, vamos a la pausa y regresamos con más. 3 de la tarde con 1 minuto, gracias por estar con nosotros en Matices. Olvidé decirle a doña Maureen en la pausa comercial que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción para cerrar. No me la tiene que decir ya, de aquí a que se acabe el programa la piensa, pero vaya pensando, pues se me olvidó decirle en la pausa comercial. Ya sé. Bueno, pero no me lo diga todavía para que haya esa sorpresa. Doña Maureen, usted puede otra vez, gracias. Yo tengo una duda, realmente, bueno, muchas, pero esta es una que le voy a plantear hoy. El día que la Sala Constitucional emitió el voto sobre el matrimonio igualitario, emitió una sentencia sobre otra cosa, que es la unión de hecho. Okay. Según esa sentencia, la unión de hecho entra a regir en diciembre. Ok, pero, digo, basado en el criterio del que puede más, puede lo menos, yo vi absolutamente inútil, se lo confieso, la resolución sobre unión de hecho, porque yo le dije, hey, perfecto, si el 26 de mayo entra a regir el matrimonio igualitario, usted puede lo menos, entonces tendrá que haber entrado a regir la unión de hecho. ¿Usted qué considera? Exactamente. ¿Sí? Lo que le falta a la unión de hecho es el papel para hacer matrimonio. Entonces, si una persona reúne los requisitos para casarse, perfectamente entonces podría generarse una unión de hecho. En realidad el tema no va a ser una cuestión complicada cuando la pareja está conforme. Este tema va a ser un tema complejo, sí, claro, cuando exista un proceso de reconocimiento judicial de unión de hecho donde alguien quiera decir, no, este bien fue adquirido antes de que entrara en vigencia la sentencia de la sala. No, este bien fue adquirido. Ese tema lo vamos a tener que definir en la jurisdicción ante situaciones muy específicas, claro, de conflicto. Sí, sí, y es muy interesante, pero cuando usted tiene que probar eso, porque va para un préstamo, por ejemplo, entonces, bueno, va a ser muy sencillo, pero el plazo, los 3 años para establecer la unión de hecho. Más de 3 años. Ok, 3 años y un día para establecer la unión de hecho. Ok, empiezan a contar a partir del 26 de mayo, o alguien puede llegar mañana,
bueno, mañana está cerrado el juzgado, puede llegar el lunes a decir, antes del 26 de mayo yo tenía 3 años ya, necesito que la reconozcan. Bueno, esa es la misma situación que ocurrió cuando entró a regir la unión de hecho en el Código de Familia en general. Ajá. Es decir, personas que tenían 20 años de estar en unión de hecho, y entró a regir la ley en el año 1995, si mi memoria no me falla, 98, sí, más o menos, me parece que sí, en el 95. Entonces, ¿qué pasaba con los años anteriores? ¿Verdad? Ese es el tema que nosotros tuvimos que definir al inicio de los reconocimientos de las uniones de hecho, porque entonces teníamos un proyecto de vida en común, pero que no era jurídicamente exigible como unión de hecho. Y ahora, y hoy, digamos, si el lunes le llega un caso, ¿qué decide? Bueno, es que el plazo no se habría cumplido, Ajá. estando en vigencia la posibilidad de que se haga el reconocimiento. Pero reitero, esto es un tema que va a pasar exactamente lo mismo que ocurrió cuando inició la unión de hecho para las parejas heterosexuales, y habrá que definirlo con esos matices, acabo de ver la palabra, con esos matices que se van a generar a partir de esta coyuntura. Ok, porque quería llegar a otro punto. Si alguien necesita de cualquier manera exponer ante el juzgado que usted dirige una unión de hecho de personas del mismo sexo, llegan el lunes y usted dice, no, es que no han pasado, pues no han pasado 3 años y un día desde que entró en vigencia. Ok, pero digamos que yo no voy a Desamparado, donde dirige usted el juzgado, sino que voy a Cartago, donde yo vivo. Y entonces resulta que el juez o jueza de familia sí cree ahí que está bien, o sea, que el plazo lo puede contar, y sí me constata la unión de hecho. Y después voy a la Alajuela, y el de Alajuela piensa igual que usted, y el de Heredia piensa diferente. Ese era el único riesgo realmente que yo veía de que no se regulara, insisto, no el matrimonio ya estaba aprobado, sino lo que rodea, digamos, todos los efectos jurídicos que rodea esto en la Asamblea Legislativa, y que sea un juez de diferente jurisdicción de diferente provincia el que vaya... Competencia territorial. Gracias. El que vaya regulando según su criterio y tengamos un enredo de jurisprudencia que genere incertidumbre jurídica o inseguridad jurídica. Bueno, vamos a ver varias cositas. Primero, ¿podría una persona pedir el reconocimiento de la unión del tiempo transcurrido antes de que sea jurídicamente exigible? Ese es el tema fundamental que hay que tomar en consideración. Vea, yo no puedo tener un derecho antes de que la ley surja, ¿verdad? Tengo el derecho jurídicamente exigible a partir del momento en que la ley se da o que se produce la norma que me lo autoriza. Eso es lo que nosotros en derecho llamamos la causa del proceso. La causa es la razón de pedir, es en qué me fundo para poder invocar el derecho. Entonces, ¿cómo invocar un derecho respecto de años que transcurrieron donde no está vigente todavía la variación del ordenamiento jurídico? Pero repito, estos son temas que van a resolverse a través de la jurisprudencia, y en aquellos casos en que haya conflicto. Pero en aquellos casos o en aquellas situaciones donde no haya conflicto, tenemos un elemento muy importante, que es el fraude de terceros. Voy a explicar esto de la siguiente manera. Cuando la unión de hecho en general fue incorporada en el ordenamiento jurídico costarricense, se pensó única y exclusivamente en la definición contenciosa de la unión. Es decir, que usted y yo entremos en discusión, y entonces ahora sí tenemos que reconocerla con la finalidad de que se produzcan los efectos patrimoniales. Repito, patrimoniales, porque para eso es para lo que se necesita el reconocimiento de la unión. Para otros efectos no. Por ejemplo, para la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, no. Para la ley contra la violencia doméstica, no. Para pedir alimentos, definitivamente no. Se hace un reconocimiento sumario en la jurisdicción de pensiones. Para efectos de carácter penal, cuando una persona quiere abstenerse de declarar, de temas de derecho constitucional, penal constitucional. Entonces, tampoco es cierto que la unión de hecho siempre tiene que ser reconocida para que surta todos sus efectos, ¿no? Sería para efectos para temas patrimoniales, pero insistiendo, se creó una unión de hecho que básicamente lo que busca es la contención, o sea, que se defina por contención.
no se estableció un procedimiento no contencioso de reconocimiento de unión de hecho. Que se definan porque están peleados. Eso. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Es que, perdón, ese es el sinónimo, la palabra sencilla de contención. Contención, pleito. Okay. Están agarrados. Okay. Están agarrados, claro, están agarrados. Entonces la ley previó solo para cuando están agarrados. Ajá. Este tema. Okay. Entonces quedamos en deuda. ¿Qué pasa cuando la gente quiere ser responsable con la ruptura de su relación de pareja y dice no? La verdad es que lo justo es repartir las cosas. Yo a usted ya no lo quiero, no quiero estar con usted, repartamos las cosas. Ese tema no quedó resuelto en el código. Entonces los jueces y las juezas hemos tenido que crear un procedimiento de reconocimiento no contencioso de uniones de hecho. Quiere decir entonces que van donde un notario, muy similar al divorcio, van donde un notario, hacen la escritura donde dicen en qué términos se reconoce la unión, qué efectos va a tener y lo presentan a la autoridad judicial. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos que tener este cuidado, el cuidado de fraude de terceros. O sea, imagínense, usted y yo estamos en una relación de pareja, no tenemos los 3 años, pero a usted le va a caer un embargo. Claro. Entonces usted necesita que eso se defina como ganancial, con un derecho a participación en mi caso, con la finalidad de evadir terceros. Le digo esto porque en la jurisdicción nosotros vemos de todo. O sea, nosotros vemos de todo. Y como dice el dicho, ¿verdad? Nace la ley, nace la trampa, nace la maña. Ninguna ley, y en esto quiero ser muy clara y que la población tenga claridad absoluta, ninguna ley nace vacunada contra su ejercicio abusivo. El ejercicio abusivo de una ley está, como decir, implícito en la creación misma de la ley. Claro. Buscar en los portillos, saber cómo la gente puede evadir lo que una ley establece. Entonces tuvimos que crear ese procedimiento tomando las previsiones necesarias y se declara entonces el reconocimiento de la unión de hecho, pero con una observación, sin perjuicio de terceros. Okay. Entonces, si entra algún tercero, dice, mire, es que se están distribuyendo un bien, que más bien son otras circunstancias, ya ahí queda el tercero con un derecho eventualmente latente que pudiera prever. Porque una de las finalidades del derecho, de manera general, es evitar conflictos. Claro. Y una de las finalidades del derecho de familia, en particular, es anticiparse a los conflictos, ¿verdad? Nosotros queremos que las familias terminen sus relaciones de la mejor forma posible y que no existan mayores puntos de controversia. Por eso es que tenemos que definir las cosas de manera muy puntual para que en el futuro no exista más contención y no sigan, como dijimos, agarrados. Yo, desde la ignorancia, doña Maureen, asumí realmente el día que la Sala Constitucional votó el tema del matrimonio igualitario, yo leí el por tanto. Fue lo primero que leí, el por tanto, porque teníamos que hacer el última hora aquí en Monumental de la Sala reconoce o no, o rechaza. Bueno, fue la Sala reconoce. Conforme pasaron las horas, entonces fui leyendo el comunicado de prensa, se me hizo un enredo, se lo reconozco. Conforme, además no entendía lo de los 18 meses, yo decía, pero por Dios, ¿cómo una jurisdicción constitucional va a decirle al país coexista o exista un artículo inconstitucional durante 18 meses? Realmente se me hizo un choque muy fuerte. Después me leí la sentencia completa y decía, esto es más enredado todavía que antes. ¿Por qué se lo digo así? Porque de la ignorancia yo dije, bueno, perfecto, si la sala dice, entra a regir inmediatamente todo el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Todo el ordenamiento jurídico que tiene que ver con matrimonio o unión de hecho, simplemente se acopla a que entró. Y tengo el temor de que no sea así. Y entonces que se tenga que ir regulando vía jurisprudencial este tema. Y entonces yo estaría muy confiado, se lo acepto, si es usted la que me resuelve. Pero no sé cuántos jueces de familia hay. Entonces, si voy donde otro juez, puede ser que opine absolutamente contrario. Bueno, conozco uno que opina absolutamente contrario a usted. Entonces, digamos, podría opinar absolutamente contrario a usted. Entonces yo diría, no, por favor, que le caiga a doña Maureen mi caso y no al otro juez. He estado pensando en soluciones durante las últimas semanas a ese riesgo. Entonces dije, bueno, se podría hacer una comisión de jueces de familia que le propongan a los diputados un proyecto de ley con un artículo, por ejemplo, que diga todos los efectos generados para los matrimonios antes del 26 de mayo y las uniones de hecho rigen a partir de esta fecha para los matrimonios igualitarios y usted acopla todo a eso. ¿Qué le parece la idea? ¿Se puede o no se puede?
Bueno, debo decirle que yo siempre he hecho uso de la Oficina de Iniciativa Ciudadana para plantear proyectos de ley. Bueno, se llama iniciativa, buenísimo que sea. Y sigo siendo ciudadana, ¿verdad? Y puedo hacer uso de una oficina específica que tiene las puertas abiertas para los ciudadanos y las ciudadanas. Yo he formulado varios proyectos de ley, están en este momento en esa oficina. Entiendo que algunos ya han pasado a otras etapas, ¿verdad?, propias de un proyecto de ley. Podría hacerlo, en realidad no tiene que ser ningún juez, puede hacerlo cualquier persona. Claro. Cualquier persona podría hacerlo. Y sí, claro, sí podemos reunirnos, y yo creo que la Comisión de Derecho de Familia del Poder Judicial se mantiene muy activa en este tema, en todo lo que tiene que ver con derecho procesal y sustantivo de familia, y claro que podríamos generar a partir de la judicatura un proyecto de ley. Ahora sí, lo que le quiero decir es, ¿qué pasa si llega a la Asamblea? ¿Cómo afecta el componente estructural, el político cultural y el estructural de la Asamblea? ¿Se va a disponer algo? ¿Lo van a votar? ¿No lo van a votar? ¿Se va a generar? Entonces ahí viene otra circunstancia. Ahora yo le digo una cosa, el tiempo de incerteza que eventualmente ocurra, que no creo, porque ¿qué es lo que vamos a hacer las autoridades judiciales? Devolvernos al año 1995, cuando surgió la Unión de Hecho, revisar todos los pronunciamientos que se dieron con ocasión a la entrada en vigencia de esa ley y empezar nosotros a traerlos al presente para ir acomodándonos a eso. Eso es lo que vamos a hacer. Ir acoplándolos en la práctica. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que devolvernos sobre nuestros propios pasos. Quisiera mencionar una cosa. Desde que la Unión de Hecho fue incorporada al ordenamiento jurídico en 1995, en aquel entonces yo trabajaba en el Patronato Nacional de la Infancia, y me acuerdo que cuando estaba en trámite ese proyecto de ley, era como el horror en el tema, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Se le van a dar derechos al amante, qué cosa más terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proyecto surgió como unión de hecho regular y unión de hecho irregular. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenía la unión de hecho irregular? Bueno, que una de ellas tenía impedimento para contraer matrimonio. Entonces, ¿cómo es posible que si usted y yo estamos casados y usted se va con otra, como digo yo, me cambia por un modelo más reciente, usted se va con otra y resulta que entonces usted con ella va a tener una unión de hecho irregular? ¿Cómo es posible? Decía la gente. ¿Cómo? Es como, esa unión de hecho requería 4 años, no 3, ¿verdad? Uh-huh. Y vea qué curioso. Esa ley fue el 8 de agosto de 1995, ¿verdad? Uh-huh. Y fue declarada inconstitucional en el 99, uh-huh. 96, 97, 98, 99. Nunca se cumplieron los 4 años. Sí, es cierto. Nunca. Ajá. Si usted saca las cuentas, así, nunca se cumplieron los 4 años. Sí. O sea, en Costa Rica no se aplicó una sola vez. Existió una unión de hecho irregular fantasmagórica. Sí, no se aplicó ni una sola vez. Sí, esas cosas que pasan, ajá. Esas cosas que pasan. Es que el crear derechos es una tarea muy compleja. O sea, estar en la Asamblea Legislativa, crear derecho, imagínense, 57 personas. Y no necesariamente tienen, porque los requisitos para ser diputado no son saber, por ejemplo, derecho a familia, uh-huh. No son saber derecho agrario, derecho de esto. No podría ser la Asamblea Legislativa un órgano productivo, sano, si solo se permitiera la participación de personas abogadas, porque entonces estaríamos circunscribiendo la Asamblea Legislativa al componente formal, claro. Y el fenómeno legal necesita del componente estructural, necesita del componente político-cultural para que pueda producirse normas que regulen la convivencia humana, que nos permitan vivir en sociedad. ¿Me explico? Uh-huh. Es un tema tan lindo, tan complejo. Dios guarde no existiera la Asamblea Legislativa, Dios guarde no existiera el Poder Judiciario, no existiera el Poder Ejecutivo. Es un trabajo conjunto y, por supuesto, la plataforma fundamental de esto es el Tribunal Supremo de Elecciones. Un día de estos escuché a alguien decir, esto no se ha acabado. Para los que creen que el 26 de mayo se acabó la historia, no se ha acabado. Hay un montón de recursos jurídicos para frenar esto. Uh-huh. Le pregunto como jueza, en términos generales, sin individualizar, uh-huh. ¿Hay algún recurso jurídico que pueda ir complicando, disminuyendo derechos a las parejas del mismo sexo que han ido contrayendo matrimonio después del 26 de mayo? Yo no le puedo responder a esa pregunta porque a mí la ley orgánica me impide asesorar a las personas. Si yo contesto esa pregunta, estaría dándole argumentos jurídicos a las personas para que lo hagan o para que no lo hagan. Okay. ¿Verdad? Lo que sí quiero decirle es que el derecho de acción existe, pero si se ejerce un derecho de acción temerario, también existen las sanciones para eso. Okay. Doña Maureen, cuando hay un
una resolución internacional que es supraconstitucional, está por encima de la constitución política, del tema que sea, puede haber una iniciativa de ley, y una vez que sea integrado al ordenamiento jurídico nacional, puede haber algún recurso jurídico o una iniciativa de ley que anule ese derecho. Mire, es muy complicado porque eso conllevaría que para el Estado costarricense responsabilidad. Y responsabilidad no solo para el Estado, sino eventualmente para el tema, digamos, personal, ¿verdad? O sea, si yo participé en la creación de algo que va en contra de... Una responsabilidad personal. Sí, exactamente, eso es un tema que habría que planteárselo. Al menos yo le digo, si yo estuviera en una oficina como diputado o diputada, yo buscaría, para mí, ¿verdad? O sea, indubio pro Maureen, o sea, ¿verdad? En caso de duda, proteger a Maureen, yo lo que quería es asesorarme correctamente sobre ese tema, o sea, hasta dónde llega la responsabilidad en lo personal de alguien que vote una ley que vaya en contra de un pronunciamiento emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, repito, por el principio mega superconstitucional indubio pro Maureen, ¿verdad? Ok, yo así no me asesoró, pero me lo respondió como una académica. Es que, bueno, ahora quiero mencionar otra cosa, si me lo permite. Le quedan 2 minutos. 2 minutos. Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Ajá. ¿Cómo promover legislación que desconozca esto? ¿Se puede o no se puede? Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. ¿Cómo promover legislación contraria a esos dos instrumentos? Ok, como que yo diga, voy a generar una norma que no le voy a llamar discriminatoria, pero que en sus efectos es discriminatoria. Eso se llama discriminación por resultado. Dicen por ahí que el camino al infierno está lleno de buenos propósitos. Eso ocurre en la discriminación por resultado. Yo puedo tener muy buenos propósitos con algo que voy a hacer, pero si el resultado es discriminatorio, hay discriminación por resultado. ¿Verdad? Recordemos que la discriminación es estructural, o sea, está en los poros, está en nosotros discriminar. Aprendemos a hacerlo desde que estamos pequeñitos, desde que estamos en la cuna aprendemos a discriminar. Entonces cuesta mucho distinguir algo que sea discriminatorio porque lo vemos como algo normal. Claro, Maureen, pero si yo impulso una legislación que le permita a los directores de los medios de comunicación tener la potestad para no dejar entrar a la cabina a una pareja del mismo sexo, sigue siendo discriminación aunque una ley lo permita, ¿no? Mire, aquí me parece que usted va por el lado de la objeción de conciencia. ¿Es así o no es así? Ya casi le caigo ahí. Me va llevando. Sí, me falta una pregunta, por eso me guardé el último minuto. No es eso, es que, bueno, sí es eso, es la objeción de conciencia, pero del que se ha estado hablando, que yo quiero aplicar la objeción de conciencia, por ejemplo, a una ferretería o a un salón de belleza donde yo llegue y el dueño diga, no, yo no quiero atenderlo porque es homosexual. Definamos primero qué es objeción de conciencia. Yo creo que aquí nos podrían dar unos 3 o 4 o 5 meses hablando sobre qué es. Voy a darle una definición muy concreta que me parece que alcanza bastante, aunque podría hacerse algunas críticas. La objeción de conciencia podría definirse como una desobediencia jurídica. No es una rebelión, no es que yo voy a salir con pancartas a decir yo no quiero esto, no quiero lo otro, es una desobediencia jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo a nuestra constitución política, nadie puede alegar ignorancia de la ley, es decir, y no estamos hablando de que yo me tengo que saber las 9.000 y el resto de leyes que existen en este país, sino que yo no puedo pretender que si me encuentro en el supuesto normativo que contempla una ley, a mí no se me aplique. A eso se refiere que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, en este tema tan particular que usted me dice, se lo devuelvo con este otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo soy la propietaria de la única fábrica en el mundo que distribuye respiradores y emito una directriz y digo, no vendo respiradores a personas heterosexuales? Para mí es discriminación, yo lo tengo muy claro. No, es genocidio. Ok. Doña Maureen, me guardé el último minuto para hacer una pregunta complejísima, pero solo tengo un minuto. ¿Los jueces de familia pueden alegar objeción de conciencia para no realizar matrimonios de personas del mismo sexo? Mire, si todos los jueces de familia divorciamos personas, y el divorcio es algo que en las religiones
diferentes religiones, no es una forma viable o aceptable para resolver los conflictos de familia. De hecho, nosotros tenemos procesos donde las personas dicen, vivo con otro pero no me he divorciado, o sea, no estoy en pecado. Ve el grado de contradicción. Vivo con otro, no me he divorciado, pero como no me he divorciado, aunque vivo con alguien que no sea mi esposo, no estoy en pecado. A ese grado de digamos, como de confusión, ¿verdad? Se maneja por esto. Entonces le digo, ¿cómo va un juez a alegar objeción de conciencia si se ha divorciado, si sigue divorciando, si aceptó un puesto en el que conlleva precisamente aplicar el divorcio? Y esto nos lleva a otro tema. ¿Qué va a pasar con los jueces que no objetemos conciencia para divorciar, por ejemplo? ¿Vamos a ganar más para asumir el trabajo de los demás? Claro. Y los otros van a ganar menos por no trabajar. Porque le digo, si yo llego a la oficina ahora y digo, no voy a divorciar a nadie, me quité, o sea, literalmente no voy a trabajar. Claro. Dejé de trabajar. Sí, por supuesto, pero además, pero bueno, en resumen, ¿usted no cree que un juez pueda alegar objeción de conciencia para casar a un matrimonio igualitario? Mire, las causales de incompetencia subjetiva, parte de la independencia judicial tiene que ver no solo con la independencia del Poder Judicial en sí, sino también con la independencia de la persona juzgadora en el fuero interno y en el plano externo. Es decir, no podemos recibir presiones, etcétera, y eso también incluye entonces un tema que se llama causales subjetivas, causales de incompetencia subjetiva. ¿Qué es esto? Bueno, las formas que existen para que yo, como jueza, no pueda conocer de un proceso. ¿Por qué? Porque aplica el principio de juez natural. Esto en español quiere decir que yo, operando doble vía, ni yo puedo elegir los casos que voy a tratar, ni las personas pueden elegir el juez que quiere que les resuelva sus asuntos. Entonces, si yo no puedo elegir el circulante que voy a tener a mi cargo, y me topo con que en algún expediente, alguna situación, una causal de incompetencia subjetiva, lo que corresponde es que yo como jueza accione esa causal de incompetencia subjetiva, porque si no lo hago, como la imparcialidad tiene que ver con un tema propio del que se espera, ¿verdad?, de la función judicial, tiene las consecuencias pertinentes del ordenamiento. Entonces, le voy a decir algo, el tema de una objeción de conciencia en el servicio público es un tema complejo porque prácticamente podríamos estar hablando de un estado paralelo, juzgados de familia para indígenas, juzgados de familia para personas, juzgados de familia para esto y para lo otro. El Poder Judicial tendría, si se reconoce tan marcado como estaba viendo, incluso un proyecto por ahí que pude observar, que me pareció muy interesante porque tiene que ver con la función pública, prácticamente no es suficiente crear un protocolo. Es que estamos hablando de que habría que hacer un estado paralelo, porque entonces yo como jueza podría decir, no atiendo afrodescendientes, no atiendo personas extranjeras, no atiendo personas homosexuales, no atiendo personas indígenas, no atiendo personas de edad porque tengo gerontofobia, no acepto personas menores de edad porque no creo que puedan ejercer sus derechos. Claro. Pero sí recibo el salario. Claro. ¿Está el pueblo costarricense dispuesto a pagarle un salario al juez? Seguramente no se llamaría Maureen Solís, sino se llamaría Adolf, y su apellido podría ser Hitler. 3,27, pero además, porque yo creo que el trabajo de los jueces es aplicar la ley, no aplicar la ley con la que se sienten a gusto. Pero bueno, le voy a decir algo. Vamos a hablar un segundo sobre la pena de muerte. De 20 segundos. Me da 30. Sí. Bueno, si ahí me dijeran que van a imponer la pena de muerte por el adulterio, yo no objetaría la conciencia, yo renuncio. Ok. Porque no está de acuerdo con la ley que tiene que aplicar, pero su deber es aplicarla. Más profundo que eso. A ver. Yo renunciaría porque el sistema judicial es falible. Y vamos a matar a algún inocente. Exactamente. Mi madre, muchas gracias. ¿Cuál canción escogió? Todo cambia. ¿Todo cambia, Mercedes Sosa? Sí. Don Marvin, por favor, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerla aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Dice Ricardo Cubero, segunda parte de este programa, ¿para cuándo? Ahorita me pongo de acuerdo con doña Maureen. 3:28. Mercedes Sosa despide Matices. A las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde. Muchas gracias.